a seguir aprendiendo. Para los que quizás no me conocen, esperaban una voz masculina. Soy yo, Meris, esposa de Darío. Bueno, pues oraré. Bendito sea usted, Padre, Rey del universo. Bendito sea su nombre. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. Yeshua, su Hijo amado, Señor, a quien queremos honrar, a quien queremos exaltar. Padre, aquí estamos una vez más, Señor, reunidos para seguir aprendiendo en este curso básico, Señor. Que sea usted el que siga poniendo en cada uno de nosotros el deseo, el anhelo de aprender de usted para actuar conforme a usted le agrada, Señor. Que sigamos aprendiendo de sus instrucciones, Señor, porque sabemos que a usted le agrada, Padre Eterno, que sus hijos aprendan y obedezcan. Señor, sea usted dirigiendo esta clase, sea usted, Señor, poniendo esos corazones sedientos, Padre, para que podamos aprender. Señor, que sea usted dándonos ese discernimiento, dándonos, Señor, inteligencia. Padre Eterno, que sigamos en pos de Yeshua. En su nombre oramos. Amén, Señor. Si hay alguien enfermo, si hay alguien que necesita esa atención suya, Señor, que también usted le esté mirando con esos ojos de amor. En el nombre de Yeshua, Padre eterno. Amén. Bueno, pues, cedo el micrófono. Bien, bien. Muchísimas gracias a mí. El Señor esté con cada uno de ustedes en esta preciosa noche. Eh, Hoy estaré desde la oficina del trabajo compartiendo el curso básico de las raíces hebreas de la fe. Así que, bien, la semana pasada nosotros estuvimos observando, estuvimos observando la evolución de cómo se ha venido desarrollando esta familia y cómo las promesas del Padre se van haciendo reales, vigentes en cada una de las siguientes escenas que se van dando en estos libros de la Biblia. Eh, Vamos a iniciar con, primero, haciendo un pequeñito recuento, ¿verdad? De lo que plantea las escrituras con respecto a la siguiente personita que va a tener la primogenitura después de Jacob o Israel, el que es gobernado por Dios. Que entonces esta primogenitura va simplemente a pasar a través de José. Y esto va a ser así porque eh, Israel, quien es Jacob, el padre de esta familia, eh, mm, descarta precisamente a Rubén, porque Rubén cometió un pecado, tomó una de sus mujeres, la sierva de Raquel, Bila, la tomó como su mujer y entonces esto hizo que el hecho de Israel sea marchitado y por esto Israel reconoce que no puede darle la primogenitura a Rubén por causa de esta conducta extraviada de él. Entonces la primogenitura va a ser transferida particularmente a José, aunque veremos que todas las promesas que fueron dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob, Jacob la va a distribuir entre todos sus hijos, porque entre todos sus hijos es que se va a formar esta gran nación que el Señor le prometió a Abraham. Y también de esta gran nación luego veremos que vendrán reyes y que vendrán también otras naciones y que esta nación, que es la familia de Israel, también
va a ser de bendición a toda la tierra para que así se cumpla la promesa que el Señor le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, en el capítulo 37 vimos la semana pasada que Joseph fue vendido. Este Joseph dijimos que un, era un tipo de Yeshua, quien tiene prácticamente todas las características de Yeshua, pero en la tradición, en una tradición rabínica, particularmente, se le conoce como, déjenme ver si por aquí lo puedo ubicar, se le reconoce como eh, el Mesías Ben Yosef. ¿Y quién es ese Mesías Ben Yosef? Ese Mesías Ben Yosef no es nada más y nada menos que Jesús cuando vino vulnerable, cuando vino en una condición de, lo, como no lo veremos, déjenme ver, como no lo hemos visto y como sí le veremos. Déjenme ver por acá para hacer algo aquí. Tengo por aquí un material. En el, luego se lo voy a dejar en el grupo para que ustedes puedan observarlo también y lo pueden analizar a ver si es así. Déjenme ver. Bien, su material que tengo por acá, que luego se lo voy a dejar en el grupo para que ustedes así puedan también eh, mirar estas similitudes que tiene Joseph con Yeshua. Joseph fue un pastor. Esto nosotros lo encontramos en Génesis 37:2. Y Yeshua es el buen pastor. Y esto lo encontramos en Juan capítulo 10. Pasaje precioso donde plantea que aquellos que escuchan su voz son sus ovejas y él la va a cuidar y nadie la va a arrebatar de sus manos. Joseph expuso el mal y se opuso a él. Esto nosotros lo encontramos también en Génesis capítulo 37, verso 2. Y Yeshua también hizo lo mismo. Joseph fue amado por su padre. Génesis 37:4. Yeshua fue amado por el Padre. Mateo 3:17, 17:5, Juan 10:17, Filipenses 2:9. Joseph fue odiado por sus hermanos. Génesis 37:4. Yeshua fue odiado por sus hermanos. Juan 1:11, Lucas 19:14. Joseph fue odiado por sus palabras. Génesis 37:8. Yeshua fue odiado por su palabra de verdad. Juan 7:7 y 3:32. Joseph, a él se le prometió un futuro extraordinario. Génesis 37:7 al 12. Y Yeshua sufrió la cruz por el gozo que fue puesto delante de él. Isaías 9:6-7. Lucas 1:31 al 33. Hebreos 12:2. José profetizó su futura soberanía. Génesis 37:7-12. Y Yeshua hizo lo mismo. Mateo 26:64. José fue enviado por sus hermanos.
Una manera bonita de decirlo, ¿verdad? Ah, bueno, no enviado, sino envidiado. Joseph fue envidiado por sus hermanos, 37:11. Yeshua fue envidiado por sus hermanos, Mateo 27:17-18. Porque de una manera u otra, los hermanos de Joseph fueron los que lo enviaron, vendiéndoselo al mercader. Bueno, esto que le he leído son algunas de las similitudes que vamos a encontrar. Por ejemplo, dentro de todas las que he leído, la número 20 de la que tengo aquí, le voy a leer. Judá le sugirió a sus hermanos vender a Joseph. Génesis 37, 26, 28. El equivalente para el nombre de Judá en griego es Judas. Mateo 1, 2, 3. El manto manchado de sangre de Joseph, sangre de chivo, fue presentado a su padre. ¿Recuerdan? Y el padre fue el que hizo la conclusión. Fue presentado cuando a Joseph lo ven en sus hermanos. Esto nosotros lo encontramos en Génesis 37:31. Dice de la siguiente manera. Dice de la siguiente manera. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de color y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. Y la conclusión de que una mala bestia lo devoró no fueron los hermanos que se la dieron, simplemente movieron todo, sino fue el mismo Jacob que lo consideró, porque definitivamente pensar que sus propios hijos podían hacer cosas tan terribles no puede pasar por la mente de un padre. Y aquí en este caso, Yeshua es nuestro chivo expiatorio y su sangre fue presentada a su Padre como ofrenda por el pecado. Esto nosotros lo encontramos también en Levítico 16, capítulo 16, del verso 8 al verso 10. Y si así empezamos a buscar similitudes entre Joseph y Yeshua, vamos a encontrar eh, tantas que le voy a decir la que tengo acá, la cantidad que tengo acá. Y tengo en total, tengo 60. Joseph, la última, la número 60, le comento. Joseph guardó provisiones para sus hermanos mientras se encontraban en tierra extraña. Génesis 42:25. Asimismo, Elohim, Yeshua le prometió a los judíos que proveería mientras estén dispersos. Y esto nosotros lo vemos en Jeremías 30:11 y Ezequiel 11:16. O sea, que nosotros estamos en presencia, cuando hablamos de Joseph, de el Mesías Ben Joseph. ¿Qué significa eso? Que Yeshua es el siervo sufriente del que habla precisamente Isaías en el capítulo 53, y sabiendo que Isaías se escribe aproximadamente entre los años 800 al 700. Isaías escribe eso del siervo sufriente aproximadamente en esa fecha, y eso es después que posiblemente han pasado 700 años de que la Torá fue puesta por escrita. José vimos la semana pasada que fue vendido a capitán y luego acusado de violación. Luego pasa por la cárcel y allí interpreta los sueños
de dos servidores del rey, de Faraón, y allí, al José interpretar estos sueños, se llena de entusiasmo y expectativa y le dice al copero que se acuerde de él cuando esté delante de Faraón. Pasan 2 años, el copero no se acuerda de que alguien le interpretó su sueño, pero todo eso estaba guardadito ahí porque el Señor iba a generar unos sueños en, en la cabeza de Faraón, perdón, y y le iba a poner un código que solamente Joseph lo iba a poder interpretar. Y por eso vemos entonces que al no encontrarse a nadie en Egipto, esto es en el capítulo 40, al no encontrarse nadie allí en Egipto, bueno, que interprete estos sueños, entonces sencillamente el copero se acuerda y se lamenta y pide perdón por su pecado por no haberse acordado antes y entonces mandan a llamar a José. José interpreta los sueños de Faraón y al igual que Yeshua, Joseph asciende, empieza su ministerio a los 30 años, asciende a gobernador y su edad era como de 30 años. Esto nosotros lo encontramos en Génesis capítulo 41. Pasan los 7 años primero de la hambruna allí en Egipto y José fue enviado delante, para preservar la vida de la casa, de la familia de Israel, que es la descendencia de Isaac y la descendencia de Abraham. O sea, que el Señor tomó uno dentro de la familia y lo envía adelante para preservar vida, principalmente al pueblo de Israel, a la nación de Israel, a la familia de Israel, pero al hacer esto el Señor con Joseph, todos los pueblos e incluso la nación a donde él fue enviado, también fue bendecida. Y vemos ahí cómo se cumple también parte de la profecía, que benditos serían los que bendicen y malditos serían los que maldicen. Y en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Obviamente, cuando dice eso, lo dice en singular, pero podemos observar que con cada movimiento que el Señor hace para esta familia, quienes los acogen, quienes los protegen y terminan bendecidos de una u otra manera. Pasan 7 años, los 7 años de abundancia. José almacena todos los productos de la tierra y luego de 2 años de hambruna, entonces el- los hermanos de José van a Egipto. Van a Egipto y allí en Egipto se encuentran con José, pero ellos no lo saben que es con José que se están encontrando, sino que José es el que lo identifica. Y esto es importante porque este José que tenemos acá es, es un tipo de Yeshua. Posiblemente yo no lo identifique a Yeshua, pero él sabe dónde yo estoy, él conoce sus ovejas, él sabe quiénes son, él sabe dónde están, y esto es sumamente importante que nosotros lo comprendamos de esa manera, porque si aquí estamos, estamos porque a Él le ha placido. Estamos porque eh, Él nos vio donde estábamos y nos ha llamado. Y si somos sus ovejas, vamos a escuchar su voz, que es la condición para identificarse oveja del Señor. En el capítulo 45, en el capítulo 45 de Génesis, entonces José, que había tomado la apariencia de los egipcios, no era posiblemente identificable por sus hermanos, pero José sí lo podía identificar a ellos, ya lo conversamos. Y para entonces José viene y le hace una serie de pruebas para ver si esas personitas
habían cambiado su manera de actuar, porque al principio eran envidiosos, tenían mucha malicia, eran muy maliciosos hasta tal punto que venden a José. Bien, venden a José y, y José tiene que asegurarse antes que todo de que ellos hayan cambiado y lo hace midiendo su nivel de honestidad, su, su compromiso a la familia, el que no cuida a su familia. Dice el apóstol Pablo que el que no provee para lo suyo es peor que cualquier incrédulo. Eso no quiere decir que mi familia sea mejor que otra familia, nada que ver, eh, nada que ver. Si empezamos a pensar de esa manera, podríamos llegar a ser narcisistas, pero la familia aquí, José lo prueba para ver si su corazón ha cambiado. Lo prueba con la honestidad, con la integridad, con la lealtad. Lo prueba de diversas maneras, con el dinero, hasta que sencillamente se da cuenta que ellos habían cambiado y que estaban muy dolidos por lo que le habían hecho a él. Esa venta en Génesis capítulo 37 que hicieron de Joseph, que lo llevó allí a Egipto. Y, y eso, sencillamente, es importante que nosotros lo miremos porque, porque Joseph va allí, pero Dios utiliza, y esto tiene que ver con Romanos capítulo 8, el Padre utiliza e incluso las malas decisiones de aquellos incluso que Él va a llamar. Romano capítulo 8 dice que todos los que aman al Señor, todas las cosas para los que aman al Señor, al final obrarán para bien, conforme al propósito con el que el Señor lo ha llamado. Y aquí Joseph lo reconoce y se lo dice a ellos, para preservación de vida, el Señor me ha enviado delante de ustedes. Vayan tranquilos, vayan en paz y díganle a mi padre lo que yo tengo aquí en Egipto. Y entonces, en el capítulo 46 de Génesis, nosotros encontramos que sencillamente 46 27 nosotros encontramos que Jacob y toda la familia asciende a Egipto. Dice de la siguiente manera, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las, pers- eh, todas las personas fueron 66 y los hijos de José que le nacieron en Egipto. O sea, fueron 66 y ahí tenemos a José y tenemos los dos hijos, serían 69. Y entonces hay una persona que falta, que Jacob, Jacob también entró. Entonces ahí serían 70. Hay se podría decir que hay una especie de contradicción entre lo que dice el libro de Hechos, capítulo 7 si no me equivoco, donde, donde Esteban habla de que fueron 75 personas las que entraron. Bien, esto se explica de la siguiente manera. Los textos que manejaba posiblemente Esteban para aquel entonces hablaban de 75 personas. Y esa es la razón por la que allí encontramos en el libro de los Hechos ese relato de uno de los relatos más didácticos y más contundentes acerca de la historia de la familia que nosotros estamos estudiando. Entonces, bueno, pues ya entran a Egipto. Jacob entra de, eh, Jacob entra allí, tiene 130 años. O lléveselo. Jacob entra allí, ciento,
Y ya José, para ese entonces que entra Jacob, Jacob ya en Egipto tiene 39 años de edad. ¿Por qué así? Porque cuando él asciende, tiene 30 años. Cuando termina la abundancia de Egipto, según los sueños que se le dieron, ya tiene 37. Y las escrituras plantean que ya ha pasado 2 años, entonces ellos suben a Egipto. Y entonces es donde ya José lo manda a buscar. Y esto lo vemos en Génesis 46. Desde aquí en adelante Jacob va a vivir sencillamente con los, con Joseph en Egipto. Allí toda esta familia eh, va a ser alimentada por este que el Señor envió delante. Dice dice de la siguiente manera: todas las personas que subieron, ya lo vimos, con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos en las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José, que nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas en la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70, 70 personas. Y envió Jacob a Judá delante de sí, envió Jacob a Judá delante de sí para que le viniese a ver a Gosén. Entonces, vemos que Judá aquí empieza a tomar una preponderancia, una importancia singular en los ojos del Padre, en este caso Israel. Eso también tiene un matiz profético, ya que de este Judá es que va a venir luego la descendencia de la tribu judía, judía, que luego miraremos que el pueblo judío no solamente era de la tribu de Judá, sino que se empezó a llamar así luego de el cautiverio babilónico. Cuando ellos retornan, entonces ya desde ahí en adelante es que se le empieza a llamar el pueblo judío. En ese sentido, ya miraremos cómo eso evoluciona y cuántas tribus de las 12 tribus, o en este caso de las 13 que vamos a contar, 13 tribus, 12 con territorio y una sin territorio. Ya miraremos cómo esto se compondrá un poquito más para adelante. Ya Joseph, allí eh, en Egipto Joseph, sencillamente, vimos que tenía Manasés y que tenía Efraín. Estos nacieron antes de que José fuera a Egipto. Esto va a generar, esto va a generar, déjenme ver, ok, esto va a generar en, en Jacob una intención de adoptar estos hijos y lo materializa cuando en el capítulo 48 de Génesis 18 y 19, miren el recuadro que está debajo en blanco y negro. Eso lo podemos nosotros mirar en Génesis capítulo 48. En Génesis capítulo 48, desde el verso 18, verso 19, vamos a mirar ahí cómo Jacob adopta a dos de los hijos de José, que luego van a contarse dentro del territorio de Israel. Y el nombre de José, como observarán en el mapa del pueblo de Israel, en la división del territorio, no va a aparecer, porque Jacob aquí le va a dar la primogenitura con esta adopción, le va a dar la primogenitura precisamente a Joseph. Joseph. Y eso lo hace también tipo de Yeshua, porque Yeshua es el unigénito, es el primero, es la primicia.
profetizada desde Génesis en adelante, Yeshua. Entonces, Israel adopta los hijos de José, según la tradición, según la tradición eh, del Medio Oriente. Para ese entonces, cuando se le daba la primogenitura a a un hijo, si por ejemplo eran cinco hijos, la herencia del padre se dividía en seis, y dos de esas porciones eran para el primogénito, al que él considera el primogénito. También los diccionarios, como por ejemplo, hay diccionarios donde eso se puede investigar y se puede ver según la cultura del entonces, se va a encontrar así. Pero también en las escrituras, en Deuteronomio 21:17, déjenme ver, 21:17 dice, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Esto lo plantea el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 21, verso 17. ¿Por qué le cito esto acá? Porque aquí en Deuteronomio el Señor, a través de Moisés, está tratando de regular si hay una mujer que es aborrecida, o sea, un hombre tiene más privilegios sobre una que la otra. En el entonces era permitido que se pudieran tener diferentes tipos de mujeres, pero en este caso de Deuteronomio dice que si una era la aborrecida y otra era la cuidada, la amada, entonces sencillamente, si al hijo, el primogénito, sencillamente sería el primogénito, no importa quién lo dio a luz primero. O sea, si fue la aborrecida, y eso es lo que aquí en Deuteronomio se está tratando de resolver esa situación. Pero al mismo tiempo, tratando de resolver la situación, nos da a nosotros la información de que al primogénito se le daba una doble porción. Bien, de todo lo que el padre tenía. En ese sentido, como Jacob adopta a los hijos de José. Noten que en el verso 19, en el verso 18, dice, y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. ¿Y por qué dice esto? Noten que el viejito que está ahí en pantalla, déjenme ver si ese viejito que ustedes están mirando ahí en pantalla, no sé si pueden ver mi cursor, que está ahí, tiene las manos cruzadas. Bien, las manos cruzadas. Eso fue que lo hizo adrede, a propósito. Y José le dice, no, así no, padre mío, porque al cruzar las manos, al cruzar las manos, la mano derecha de Jacob estaba cayendo sobre la mano del menor y la mano izquierda sobre la mano del mayor, pero eso era según el nacimiento. Joseph le dice, no, no, así no, padre mío, sino que este es el mayor, Manasés es el mayor, a lo que Jacob le responde lo siguiente. Le dice, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. Y aquí está profetizando Jacob que luego de José, el primogénito de Jacob iba a ser Efraín. Y por eso vamos a encontrar luego que este nombre de Efraín se hace muy importante hasta tal punto que 10 tribus se van a llamar solamente con este nombre.
y ya eso lo estaremos viendo un poquito más para adelante. Le dijo que Efraín, fructífero, será más grande que él. Su descendencia formará multitud de naciones. Esta es la expresión que Pablo utiliza en Romano cuando dice plenitud de los gentiles. Aquí lo que encontramos es, cuando vemos plenitud de naciones, ahí lo que vemos es Coer Goyim, o un montón de naciones van a surgir de Efraín. Veremos más para adelante que Efraín es el que se va a sembrar entre todas las naciones. Pero una cosita a la vez para que entendamos cuando lleguemos hasta ese punto. Y todo eso está bien claro en las escrituras. Bien. Entonces cruza las manos y a Efraín se le da la primogenitura. El padre le dice, lo sé, hijo mío, Manasés también va a ser grande, pero Efraín, y ustedes pueden observar entonces de dónde viene el símbolo del pez. El símbolo del pez también viene de ese cruce de mano, pero también viene del nombre de Efraín, porque fructífero también eh, se puede ver como el pez. Será Dagón, será fructífero como el pez. Y entonces por eso en la cristiandad, en el primer siglo, era muy común utilizar el símbolo del pez para identificar a aquellas personitas que habían conocido al Señor y habían sido injertados a la nación de Israel. Entonces, pero eso lo vamos a seguir mirando y vamos a ver que tiene mucho peso dentro de todas las escrituras. Bien, entonces dice, dice en el 20 de Génesis 48 que es una bendición que se va a repetir como tradición a través de toda la descendencia del pueblo hebreo, y que en la actualidad todavía los judíos la incluyen en sus bendiciones. Como dice, y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestro padre. ¿Dónde estoy leyendo? Estoy leyendo, déjenme buscarle, no sé si tienen la Biblia abierta, déjenme ver, es bueno que me puedan ubicar también. Si hay alguna pregunta en el proceso, pueden levantarme la manita o de pronto abrir el micrófono. Aquí estoy. Bien. Estoy con el texto de las Escrituras, donde leía era aquí, y lo bendijo, ¿verdad? Aquel día, verso 20, y puso a Efraín como primogénito. Dice, y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, que aquí, que yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Noten que esto que está diciendo aquí es conforme ya a las profecías que estuvimos estudiando un poquito más hacia atrás, lo que nos muestra a nosotros la confianza del patriarca Jacob, o en este caso Israel. Bien, Israel
que le está diciendo esto a su hijo. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Noten bien, te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿De qué está hablando Jacob aquí? Eso es cierto. No, Jacob nunca luchó con el amorreo, ni con, no luchó con ninguno de ellos, ni con espada, ni con su arco. ¿De qué está hablando? Simplemente está profetizando Jacob lo que viene, lo que viene en el futuro. O sea, eso lo podemos constatar luego en en, en el estudio de esta familia que nosotros estamos mirando acá, que es la familia de Dios o Israel, aquellos que son gobernados por Dios. Bien, esto fue con los hijos precisamente, de, con los hijos de José, y por eso José recibe una mayor porción. Luego en el capítulo 49 nosotros podemos encontrar acá, eh, nosotros podemos encontrar las bendiciones que Jacob da a, a cada uno de sus hijos. Déjenme mostrarle algo acá. En el verso 17, cuando Jacob está bendiciendo miren que José trató de quitarle la mano porque se disgustó José. Dice, se disgustó porque ponía la mano sobre la cabeza de Efraín y le causó disgusto. Y tomó la mano de Jacob para quitarla, para cambiarla. Y ya en el 18 vemos lo que ya leímos. A lo que Jacob le responde, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser también vendrá a ser engrandecido, pero su hermano menor será más grande. Noten lo que dice. Y su descendencia formará multitud de naciones. ¿Recuerdan cuando a Abraham se le cambió el nombre en el capítulo 17 de Génesis? Antes era padre de una nación. Luego fue padre de multitud de naciones. Y aquí vemos cómo todo esto sigue de la mano en la familia que el Señor está levantando, que es de donde va a venir la simiente en la cual van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero para eso, el Padre va a volver a repetir lo que está pasando aquí en, en Génesis. ¿Qué hizo el Padre aquí? Bueno, pues utilizó sencillamente la maldad de los hermanos para que se levantaran contra uno de sus hermanos y sencillamente lo vendieron. Asimismo, 10 de las tribus serán vendidas, serán llevadas cautivas, desterradas hacia todas las naciones, las cuales van a ser sembradas y luego entonces el Señor la va a ir a buscar. Veremos todo eso un poquito más para adelante, cómo el Padre lo dice, cómo lo explica, cómo lo va a hacer. Jesús lo explica bastante bien porque conocía bastante bien el plan del Padre. Entonces, aquí la palabra multitud es melo, es como un montón. Bien, esa misma expresión es la que utiliza Pablo allí en Romano, hasta que entre la melocoín, la plenitud, la multitud de los gentiles. Entonces, ¿dónde van a ser sembradas? ¿Dónde se van a formar todas esas naciones? En el exilio. Pero ya miraremos eso un poquito más para adelante. Goín, Melo Goín, Goín.
En este caso, cuando digo goín, goín, le estoy colocando el plural, aunque dice melo goín, pero aquí lo pone en plural. Bien, vamos a ver si en el original lo pone en plural. Segundito, estoy confirmando. Estoy en el verso 19. Melo, melo, hagoyín. Sí, lo pone en plural para que ustedes vean que lo que estoy mirando acá es simplemente un asunto de traducción, aunque es un curso básico, pero es bueno que miren cositas como esta para que vean lo importante que es ir a la lengua original. Aquí me está diciendo lo mismo. Esta es la traducción que se traduce como multitud, multitud de naciones. Eso es Melo Hagoín. Hagoín. ¿Qué es eso? Eso es multitud o montón, si se puede decir así, de ja. Eso es un artículo que tiene ahí. Goín. Ese goín está en plural. O sea, por eso en la Reina Valera nosotros lo tenemos traducido así mismo en plural. Formará multitud de naciones. Entonces, ¿quién va a hacer eso? Lo va a hacer el primogénito, lo va a hacer el primogénito de la descendencia de Jacob, que simplemente va a ser Efraín. Ya aquí está determinado en el capítulo 48. Bueno, en el capítulo 49, en el capítulo 49, mm, de, vamos a mirar ya sencillamente cómo el Señor bendice a su pueblo a través de Jacob. Vamos a ver acá, ahí lo tienen en pantalla, la presentación. Entonces, eh, esto fue todo lo que miramos ahí. Entonces, Efraín, dijimos que era fructífero, ¿verdad? Pueden ver en pantalla. Vamos a ver, veo un comentario, déjame ver el comentario. De aquí en adelante es que se pone buena, dice, ¿verdad? Ah, pues, Joel, mi querido. Sí, se pone. Pero obviamente hay que saber la otra parte, ¿verdad? La parte de atrás, para entender toda esta. Bien, 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 Joel. Eh, bien, entonces ya sabemos quién es el primogénito de Jacob. Bien, el primogénito de Jacob es sencillamente que Efraín lo adopta y lo pone por encima de todo lo demás. Pero vamos a mirar que ya las, la, la bendición, la bendición, él la va a distribuir entre todos. Toda la que se le dio a Jacob, él la va a distribuir entre todos sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué no va a elegir uno y a los otros lo va a desechar? Porque ya en Betel, cuando el Señor se le aparece allí, le dice que de tus lomos saldrá una nación. No es tan específico como se lo dice a, a Abraham, le dice, un hijo te será de Sara, en él será llamada descendencia. Y en Isaac dice a Rebeca, dos hijos hay en tu vientre, el mayor servirá al menor. Lo que significa que la promesa de la primogenitura iba a caer sobre sencillamente el menor, y en este caso Jacob, aquel que es tan bajo, tan bajito, que solamente puede tocar el talón, que es la parte más baja del pie de su hermano Esaú. Eh, esto que miramos acá, nosotros podemos ver vestigios, luego lo vamos a considerar un poquito más
un poquito más práctico, lo vamos a ir mirando a medida que vamos introduciéndonos, se le va a hacer un poco más fácil mirar todo esto, pero en Jeremías 31:9 dice de la siguiente manera, Jeremías se está escribiendo desde el año 600 600 y algo, desde el rey Josías hasta posiblemente el 589, 580 o 590 por ahí, antes de Yeshua, lo que significa que entre esta profecía y la y lo que dice y lo que acontece allí con Jeremías, que está hablando aquí de Efraín, han pasado un promedio de más de 700 años. ¿Cómo lo dice? Dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre, y esto lo dice el Señor. Y esto es en el tiempo de Jeremías, 600, 605, 595, en tiempo del sitio de Babilonia a Judá. Porque yo soy a Israel, ¿a quién? A Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Miren cómo Jeremías tiene clara conciencia de a quién el Señor le dio la primogenitura. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Y vamos a mirar eso ahora, porque lo que está haciendo aquí el salmista sencillamente es apuntando hacia la Torá, hacia Génesis 49, donde están las bendiciones de la cual el Señor, a través de Jacob, dijo que esto tenía que suceder así. Bien, entonces continuamos. Aquí tenemos la familia, ¿verdad? Miren la túnica de José, esa túnica de colores así, eso representa multitud de naciones. Esa túnica, la túnica posiblemente que tenía José cuando el padre se la regaló, representa administración, autoridad, y era un tipo de vestimenta que no utilizaba la persona que labraba, que andaba físicamente en el campo, sino que era una persona que pensaba, era una persona bien inteligente, con mucha capacidad de gobierno y de administración. Entonces tenemos a Rubén, Rubén era el primogénito, pero ya dijimos que fue el primero, ¿verdad? De Jacob, nacido de la carne, pero ya nosotros por el contexto bíblico sabemos que primogénito no es el que primero nace, sino a quien el Señor le dio la promesa de la primogenitura. Lo vimos con Efraín, que incluso fue adoptado y el Señor y Jacob se la da, la primogenitura. Dice el primero de Jacob, nacido de la primera esposa, que esta fue Lea, ofendió la honra de su padre Jacob y cometió incesto. Cuando sus hermanos intentaron matar a José, Rubén trató de salvarlo, pero no mostró esa autoridad que debía de tener el primogénito. Rubén trató de salvarlo, manteniéndolo cautivo en un pozo seco. Esto lo vemos en Génesis 37:2. Tenía 4 hijos cuando murió. A la edad de 125 años murió Rubén. Los hijos formaron la tribu de Rubén, que existió hasta la conquista de Asiria, que la veremos un poquito más para adelante, en el año 722. Aquí dice 123, pero las informaciones son claras y precisas que fue en el 722 donde ellos fueron llevados cautivos y desterrados. Luego tenemos el segundo hijo de Jacob, también de Lea. Este segundo hijo de los 12 de Jacob, en hebreo significa Dios ha escuchado.
vengó a la violación que le hicieron a la hermana de él, a Dina, y mató atrozmente a los de Siquén, a los siquenitas. Esto lo vemos en Génesis 34:1. Jacob tomó esto muy en cuenta, también la ayuda que le hizo Leví para no darle la primogenitura que le quitó a Rubén. Él era el cabecilla de matar a los hermanos él era el cabecilla de, de tratar de matar a su hermano, ¿verdad? José. Más tarde José lo seleccionó a Simeón para que lo ataran y lo pusieran en prisión. ¿Recuerdan esa prueba que hizo José allí cuando él, vestido de egipcio, y que le hablaba en otras lenguas y que ellos no lo conocían? Allí en aquel momento, a quien eligió José fue a Simeón. ¿Para qué? Para dejarlo allí mientras sus hermanos regresan a su padre. Tuvo seis hijos, tuvo seis hijos, eh, Simeón. Leví, Leví fue el tercero y este participó también en la conspiración contra José y estuvo presente también en la reconciliación. O sea, este tuvo tres hijos y vivió hasta la edad de 137 años. A Leví como a Simeón, en Génesis 49 podemos encontrar que Jacob lo considera que son violentos los dos. Y eso va a haber una sentencia sobre ellos dos, que la vamos a ver un poquito más para adelante. Y es que Leví va a ser disperso en Israel, así como Simeón. Entonces lo que nos vamos a mirar luego es que va a haber un territorio de Leví y el territorio de Simeón con el tiempo se va a fusionar entre todos los demás. Y como tal, sí van a haber simeonitas, pero no habrá un territorio que se pueda identificar propiamente como de Simeón. Luego tenemos Judá, que es el cuarto, y ya me voy a detener aquí con Judá con los hijos. Dice bueno, yo tengo aquí que dice que fue el tercer hijo de Jacob, eh, que tuvo Lea. No, en realidad Judá fue el cuarto hijo. Y este Judá es el que va a tener el cetro de autoridad y lo va a tener en esta profecía hasta que venga Yeshua, hasta que venga Silo, dice precisamente acá en Génesis 49, Jacob. De aquí viene el rey David, también de aquí, de esta descendencia, viene Yeshua. Judá muere en Egipto también con sus hermanos eh, y solamente vamos a ver esos cuatro hermanos para luego entonces pasar y entrar acá ah, de nuevo eh, a José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas ciertamente Dios visitará, ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a quienes, Abraham, Isaac y Jacob. Esto es importante siempre tenerlo pendiente porque el Señor es fiel y va a cumplir siempre sus promesas. O sea, Dios nunca ha desechado a Israel y eso es lo que nos vamos a estar mirando a través de todas las escrituras. E hizo jurar a José, e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y eso lo encontramos precisamente en Génesis 50 al final del libro. En Éxodo nosotros vamos a mirar que en este libro se escribió aproximadamente en el año 1400 antes de Yeshua, y vamos a mirar una serie de partecitas que tiene el libro. La primera es del capítulo 1 al capítulo 11, que vamos a mirar la tribulación de la familia de Israel. Todo esto también tiene que ver con unas promesas, unas profecías que se le habían dado a este pueblo. Capítulo 12 al capítulo 14 vamos a mirar el primer éxodo de la familia, que ya aquí
es una familia grande, una familia que no solamente son 70 personas que entraron. Al cabo de salir de Egipto, cuando el Señor los saca de allí, del capítulo 12 al capítulo 14, bueno, pues sencillamente ya esto es una nación, de donde luego, a través de ese primogénito que el Señor eligió allí, va a sacar también una multitud de naciones. Del capítulo 15 al capítulo 18, vamos a observar que el Señor le va a estar dando instrucciones en el desierto a esta familia. El Señor va a empezar a construir una identidad alrededor de esta familia, una identidad de nación, una identidad eh, que cada personita tiene que asimilar y se lo da a todos en conjunto e incluso miraremos luego del capítulo 19 al capítulo 23 que le habla y ellos todos pueden escuchar en las 10 palabras, los 10 mandamientos, como lo conocemos, todos van a escuchar la voz del Señor. ¿Por qué? Porque esta familia es la que se va a llamar Israel desde aquí en adelante. E Israel tiene una peculiaridad, que es aquel que es gobernado por Dios. Y para tú ser gobernado por Dios, tú tienes que tener una condición, tú tienes que escuchar su voz, tú tienes que prestar atención a su voz. Del capítulo 24 al capítulo 40, entonces vamos a mirar que el Señor le da instrucciones para que construyan una especie de silla de trono de donde el Señor va a juzgar a su pueblo, porque la meta, el propósito de el Señor es el ser el Dios e Israel ser su pueblo. Y allí se construye entonces un trono, a lo que en ese trono va a pesar, ese trono va a ser, va a estar fundamentado principalmente en el pacto que el Señor hace con este pueblo. Entonces, en el capítulo, en los capítulos en los primeros capítulos del libro de Éxodo, vamos a encontrar que va a aparecer un personaje y este personaje se va a llamar Moshe. Moshe. Algunos historiadores dicen que era Ramoshe, Ramoshe, como el dios, como quien dice, salido de las aguas, porque los egipcios a sus príncipes le ponían la término Ra delante. Esas son algunas cosas que plantean, porque el nombre de Moisés es un nombre egipcio, es un nombre egipcio, no es un nombre que vamos a encontrar propiamente muy común dentro de las escrituras. Moisés tiene dos funciones y la primera función es liberar al pueblo. Y ya veremos cómo el Señor va a hacer eso a través de Moisés. Y la segunda función que tiene Moisés va a ser, va a ser recibir la instrucción, la constitución bajo la que este pueblo se va a regir para poder decir que es gobernado por Dios. O sea, el mismo Padre le va a dar la instrucción y si el pueblo la obedece, entonces es gobernado por Dios. De donde sale la máxima del apóstol Pablo cuando dice, no todo el que desciende de Israel, israelita, es Israel, no todo. ¿Por qué? Porque Israel es aquel que es gobernado por Dios, es el que hace Shema. También Pablo lo dice de la siguiente manera a los judíos, porque era lo que existían en la época de Pablo, dice que no es judío el que lo es exteriormente, o sea, en la circuncisión, porque nació en la tribu de Judá, porque pertenecía al pueblo judío, no es ese judío, no es ese judío, porque Pablo se está yendo a la parte primigenia, al principio, si así se puede decir, de lo que significa Judá o judío. No es uno que exalta o que alaba a Dios,
porque nació de la tribu de Judá o porque esté circuncidado en la carne. Entonces Pablo le agrega, le dice, es judío, es aquel que alaba al Señor, exalta al Señor, ese es el que lo hace en el corazón, porque su corazón ha sido circuncidado. O sea que aquí, que yo soy de tal familia, que yo vengo de tal familia, no. Porque ya vimos en Gálatas capítulo 3 verso 29 que dice que si eres de Yeshua, ciertamente linaje de Abraham eres y herederos de la promesa eres. Por lo tanto, no vamos a hacer por ahora discusiones de qué familia yo vengo, si vengo de aquella, si vengo de la otra. Aquí lo importante es que yo escuche la voz del buen pastor, la voz de ese buen pastor. Estamos aquí, bueno, pues creo que estamos en el buen camino, escuchando, tratando de entender toda la estructura de las escrituras para entender ese buen pastor. De manera rapidita, en Egipto vamos a encontrar que el Señor ataca con 10 plagas a este pueblo. Y esto lo hace porque porque el Señor le plació sencillamente. No, ya también estaba profetizado. Génesis 15, Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, lo encontramos. En Génesis 15 dice que la nación a la que ellos serían llevados, allí ellos serían oprimidos, pero el Señor le iba a aplicar juicio. Y el ataque que el Señor le hace con cada una de esas 10 plagas es sencillamente un juicio a cada una de sus deidades. Hoy va un poquito más rápido, ya la semana que viene miraremos una cosita un poquito más detenido, algunos detalles. Después que el Señor ataca los 10 principales dioses de Egipto y que en Éxodo capítulo 12 ya se da la salida de este pueblo, salen 600,000. Las 10 plagas concluyen matando el Señor, el primogénito de Faraón y, y los hijos de Israel haciendo lo que más luego vamos a conocer como el sacrificio de Pesa o el pasar por alto del Señor. Pesa, a lo que nosotros conocemos como Pascua, lo que significa es pasar por alto. A todo el que tenga la sangre de ese cordero sin mancha, cuando llegue la muerte, pasará por alto de esa casa. Entonces, luego que se da todo eso, salen de los 70 que entraron allí a Egipto, salen 600,000 personas, hombres particularmente, sin contar mujeres, niños, ni ancianos, y eso lo vemos en Éxodo capítulo 12, verso 37. A los 50 días que ellos salen de allí, a los 50 días justo, o sea, ellos salen en la noche del día 15, salen y llegan a el monte de Sinaí, a donde el Señor le dijo que lo llevaran 50 días después. De ahí viene la festividad de Pentecostés, o a los 50 días del sacrificio del Cordero. Entonces el Señor, como ya ese sacrificio representa la circuncisión de corazón, entonces es un corazón que puede soportar la instrucción del Eterno. Y por eso Pentecostés o Shavuot, como luego veremos más para adelante, es una festividad que el Señor le ordena a todo Israel para conmemorar el día en que se recibe la instrucción. Porque Moisés tenía dos funciones principales: recibir la Torá, la ley, y liberar al pueblo de Egipto. El nombre Moshe dijimos que es sacado de las aguas. Aquí hay algo bien interesante,
y es que de la tribu de Leví. ¿Y qué significa Leví? El que une a lo suyo. Este pueblo disperso en todo Egipto, el Señor elige uno del que une a lo suyo, sacado de las aguas. ¿Alguno de ustedes ha estado en la playa en algún momento y ha tomado arena bien seca, seca, y miran cómo se le cuela entre los dedos? Diferente y así si la moja. Bien, entonces, así mismo funciona esto con Moisés y así mismo funciona esto, la palabra del Señor, para alcanzar la unidad en su pueblo. Las personas muchas veces quieren alcanzar unidad en las diferentes iglesias, pero no la pueden alcanzar porque quieren alcanzarla bajo estrategias humanas, mientras que la palabra del Señor es la que lo mantiene, es la que nos mantiene unidos, cada quien haciéndose responsable de cumplir lo que el Señor ha dicho que cumpla, a su tiempo, a su velocidad, siendo pastoreado por el buen pastor, que es Yeshua. Si ven el mapa que tienen aquí en pantalla, van a mirar que ellos salen de Rancé y se mueven a Sucó. Y de Sucó se mueven a lo que les voy a mostrar ahora en el mapa. Déjenme buscar el mapa para mostrárselo en tiempo real, para que ustedes vean que hay un lugar todavía que se llama así en la actualidad y que se cree que posiblemente allí es que está ese lugar. Vamos a ver, ya le voy a compartir desde que lo tenga por aquí para que ustedes puedan observar que eso se puede ubicar en la actualidad. Vamos a tomar de la Biblia, mm, déjenme ver, vamos a ir directamente allá, a ese, a ese lugar. Vamos a ver si yo lo puedo ubicar. Vamos a compartir pantalla de una vez para ver si ustedes conmigo vamos allá. Vamos a ver. Estoy compartiendo pantalla, creo que sí, déjenme ver. Sí, estoy compartiendo pantalla. Entonces estoy del otro lado, por acá, aquí, Israel. Acá, aquí, noten en pantalla, déjenme ver si es por acá. Se cree, aquí, esto que usted está mirando acá en pantalla, es la única llanura, es la única llanura que hay en todo lo que tiene que ver con Yangtze, así, o Mar de los Juncos. Si ustedes pueden ver, no hay más nada por ahí. Solo este llano que está acá, que tiene una entrada. Si ustedes ven la entrada aquí, la ven ahí. Si ustedes lo buscan, incluso van a la Biblia y toman el, el nombre de Pijanro y lo colocan ahí, lo van a mandar aquí también, porque todavía aquí hay una parte que se conoce con ese nombre. Noten que hay una sola entrada a esa área del Mar Muerto. ¿Ven? Si lo ven ahí en pantalla. Entonces, también desde ese punto hasta este punto, se cree que a nivel del mar submarino hay, hay un, hay como si fuera un muro arriba. Es donde está más, es donde está más, menos profundo acá.
ese punto de entrada acá, por eso dice que había una columna de fuego que evitaba que ellos pudieran correr. Si ustedes pueden ver, todo eso es montaña lo que hay ahí. Eso no estaba así, eso es ahora que hay carretera, obviamente. Camino, no podían, porque esta fue la zona que él eligió. Y toda esa llanura que ellos tenían acá, ahí se ha calculado que cabían aproximadamente todas esas personas que el Señor había sacado de Egipto. Bien, entonces aquí, en este punto, acá, posiblemente estaba la columna de fuego, mientras todo el pueblo pasaba el mar hacia el otro lado, a la cava hasta este desierto, posiblemente. Entonces, déjenme ver si, ok, en 3D, déjenme ver, si ustedes pueden ver, lo que han estado ahí y han presenciado ese lugar, consideran que en el único lugar que hay una llanura, al todo el alrededor de ese mar, es en esta parte, que es imposible que por otro lado pudieran ellos subir. Bien, es imposible. De igual manera, este otro lado acá con, pertenecía, y creo que todavía lo controla, Arabia Saudita. En este punto acá, habían unas columnas que la colocó Salomón con el propósito de marcar el lugar del cruce. Hay arqueólogos que afirman que se han entrado aquí en esta zona y han visto restos llenos de coral, a lo que ellos con forma de rueda y asuntos como eso. Bueno, quería mostrarle era que eso existe. Si ellos salieron desde el punto de por acá, si ellos salieron de estos puntos por acá, y es la única ruta que había en el entonces, y llegaron hasta este punto, bueno, pues esa es la ruta que posiblemente ellos recorrieron. Obviamente, la tradición católica y parte de la protestante plantea que este es el lugar aquí, pero no es compatible con lo que establece las escrituras, por lo que consideramos que acá y posiblemente en esta zona que vemos por acá es que es el monte del Sinaí. Mírenlo como lo dice ahí. Dice, Heber, ahí está hablándome del monte de la ley. Este es el monte Oré. Posiblemente, y arqueólogos que han ido hasta ese punto, plantean que en este monte que está quemado en la colina arriba, es que se recibió la Torá. Eso está prohibido el paso ahí por los árabes, pero hay personas que se han colado y han hecho video, se han encontrado muchos restos. Si pueden observar, esa parte está quemada arriba. Ya veremos que en el capítulo 20 de Éxodo, el Señor desciende, dice, sobre la montaña, el monte Oré o la montaña La Espada. Miren cómo se ve todo eso quemado por ahí. Y bueno, eso es lo que tenemos con respecto hacia donde Moisés, atravesando ese lugar, llegó a el pueblo. Vamos a concluir. Para concluir, déjenme
y tenemos la presentación desde el principio. Noten acá que aquí se lo muestro. Luego que esto se da, luego que Moisés mueve a todo ese pueblo y lo lleva aquí hasta el monte de la espada, viene alguien más, viene otra personita. ¿Y saben de qué tribu esa personita? Josué, viene Josué luego. Luego que Moisés saca al pueblo y recibe la Torá ahí en el monte. ¿Sabe quién es esa personita? Ese Yehoshua o Josué. Y lo que significa es la salvación de Dios. Es un tipo de Yeshua. Y este Josué, ¿saben de qué linaje? De la tribu de Efraín, el primogénito de Jacob. Efraín. Y él va a tener dos funciones. Así como Yeshua va a tener dos funciones. Y Pablo nos lo aclara. Lo primero es que Yeshua es el que nos va a introducir a la tierra prometida. Así Josué es el que se va a encargar de introducirnos a la tierra prometida. También él va a tener otro detalle. Va a repartir el territorio. Entonces, este Josué, um, este Josué es un tipo de Yeshua y como Yeshua podemos hacer comparaciones. En el caso, por ejemplo, Yeshua dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se lo hubiera dicho. Iré, prepararé y donde yo esté, luego lo voy a llevar. Y también dice el apóstol Pablo, haciendo referencia a los dones y a que se van a recibir luego, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, de Yeshua, y cada quien recibirá conforme a sus obras su justa recompensa. Noten ese mapa que tienen en pantalla, ese mapa que tienen en pantalla. um, Voy a cerrar con esta pregunta. Oh, todavía estoy compartiendo esa, esa, esa imagen que tienen en pantalla. De los hijos de José, de Jacob, ¿quién falta ahí? Si alguien, vamos a ver, me pueden ayudar. No, no saben cuál falta ahí. Bien, pero una pregunta. ¿Están ahí? ¿No se me han dormido? Aquí estamos, cachuca, candela, candela. Ok, Amén, amén. Estamos. Yo estoy despierta. ok, Sí, ok. y preguntas quién falta de los hijos de Jacob. Falta José Sí, y Leví. falta José y Levi. Bien, ya estaremos. José, bueno, el maestro va a decir ya. Sí, ya lo veremos eso más para adelante. Sí, Volveremos sí. ahí a recapitular. Pero sí, ahí vemos dos pedazos de Manasés, ¿verdad? Bastante grandes. Y tenemos a Efraín. Entonces ellos representan a José. Y Leví, miraremos luego que no va a recibir tierra porque su herencia será el Señor. Pero eso lo veremos ya en la próxima clase. Luego de, luego de que el Señor a través de Josué lo introduce en la tierra, el Señor no lo deja, no lo abandona, sino que va a dejarle lo que conocemos como los jueces. Y así nosotros vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Y bueno, estaré enviándole algunas preguntitas para ir repasando lo que hemos venido estudiando, porque hay que hacer el ejercicio
cada quien tiene que hacerlo para que asimile esto, ¿no? Bien, entonces ya estaremos en eso. Así que muchísimas gracias y yo espero haber sido de bendición para todos los que se han conectado y que siga el Padre abriendo sus ojos y lo que he hablado acá, todo lo que he hablado, hagan como dice el apóstol Pablo, juzguen todo espíritu que en el que ustedes estén en presencia, juzguen el espíritu que está hablando a través de mí, conforme a su palabra. Tomen lo bueno, porque a eso nos ha llamado el Señor, a que seamos despiertos para elegir de manera correcta su palabra. Así que familia, lo dejo con Yomi para que se despidan y bueno, pues hasta aquí la clase de hoy. Muy bien, muchas gracias, Da, porque, ¿verdad? Ha sido bien nutritiva para mí. Bueno, pues, familia, shalom para todos, que pasen feliz resto de la noche, que el Eterno sea con ustedes. Amén, amén, igualmente. Bien, Señor, muchas Shalom, gracias. shalom. Gracias, Padre, por permitirnos habernos reunido, que no hubieron interrupciones de energía, de internet. Gracias, Padre, porque pudimos aprovechar bien el tiempo. Gracias por cada una de estas personas que aquí estuvieron atentas, Señor. Gracias, Padre, por sus vidas. Gracias por su familia, por sus vecinos. Gracias por absolutamente todo, Señor. Siga bendiciendo a cada uno de ellos, Padre, que quieren ser parte de su pueblo Israel. Señor, que podamos seguir en usted y que su presencia nunca se aparte de nosotros, Padre amado, por los méritos de Yeshua, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bye, bye. Buenas noches. Yeshua dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha cruzado de muerte a vida. Así como Abraham cruzó las aguas del río, que lo trajeron desde Ur hasta Canaán, yo quiero cruzar, yo quiero cruzar. Así como Jacob cruzó por aquel arroyo para mirar a Esaú y al fin conciliar. Yo quiero cruzar, yo quiero cruzar, yo quiero cruzar, yo quiero cruzar. Pues oí tu palabra y creí en el que te envió. Ya tengo vida eterna y no vengo a condenación. De la muerte a la vida he pasado, hebreo yo soy. Contigo crucé, como Abraham cruzó. Así como Israel cruzó en seco el mar rojo, y 40 años después cruzó el Jordán. Yo quiero cruzar, yo quiero cruzar. Así como anduviste tú en medio del agua, y Pedro pudo ir
a condenación. De la muerte a la vida he pasado, hebreo yo soy. Contigo crucé, como Abraham cruzó, pues oí tu palabra y creí en el que te envió. Ya tengo vida eterna y no vengo a condenación. De la muerte a la vida he pasado, hebreo yo soy. Contigo crucé, como Abraham cruzó. Contigo crucé, como Abraham cruzó.